Penguin Random House Audio presenta La mente bien ajardinada, las ventajas de vivir al ritmo de las plantas, de Sue Stuart Smith, narrado por Charo Soria. Atom. Todo lo inteligente ya ha sido pensado. Solo hay que intentar pensarlo una vez más. Johann Wolfgang von Goethe. 1. El principio. Acércate a la luz de las cosas. Deja que la naturaleza sea quien te enseñe. William Wordsworth, 1770-1850. Mucho antes de que quisiera ser psiquiatra, mucho antes de que tuviera la menor idea de que la jardinería pudiera desempeñar un papel importante en mi vida, recuerdo haber oído la historia de cómo mi abuelo se rehizo después de la Primera Guerra Mundial. Lo bautizaron Alfred Edward May, pero todo el mundo le llamaba Ted. Era poco más que un adolescente cuando se enroló en la Marina Real, donde se formó como operador de radio Marconi y luego como tripulante de submarino. En la primavera de 1915, durante la campaña de Galípoli, el submarino en el que servía encalló en los Dardanelos. La mayor parte de la tripulación sobrevivió, pero los marineros fueron capturados. Ted tenía una libretita en la que anotó sus vivencias de los primeros meses de cautiverio en Turquía, pero no dejó constancia del tiempo posterior que pasó en una serie de brutales campos de trabajo, el último de los cuales fue una fábrica de cemento situada a orillas del mar de Mármara, de la que finalmente se fugó en una embarcación en 1918. Ted fue rescatado y atendido en un barco hospital británico, donde recuperó las fuerzas suficientes para emprender el largo viaje de vuelta a casa por tierra. Ansioso por reunirse con su prometida, Fanny, a quien había dejado en Inglaterra cuando era un joven sano y en forma, apareció un buen día en la puerta de su casa, vestido con un viejo impermeable y un fez turco en la cabeza. A Fanny le costó reconocerlo, porque Ted pesaba apenas 40 kilos y se le había caído todo el pelo. El viaje de 6.000 kilómetros había sido, según le contó a Fanny, horrendo. Cuando le hicieron un reconocimiento médico en la Marina, concluyeron que estaba tan desnutrido que solo le quedaban unos meses de vida. Pero ella lo cuidó fielmente, alimentándolo a base de pequeñas cantidades de sopa y de otros alimentos cada hora, para que poco a poco pudiera volver a digerir la comida. Ted comenzó el lento proceso de recuperación y no mucho tiempo después, él y Fanny se casaron. Durante su primer año de matrimonio, él se pasaba horas sentado frotándose la cabeza calva con 2 cepillos suaves con el propósito de que volviera a crecerle el pelo. Y cuando por fin le creció, fue abundante, pero cano. El amor, la paciencia y la determinación permitieron a Ted desafiar el sombrío pronóstico que le habían dado, pero se guardó sus experiencias en el campo de prisioneros que lo atormentaban con terrores nocturnos. Temía especialmente a las arañas y a los piojos, porque se paseaban sobre los prisioneros cuando éstos intentaban dormir. Durante años no pudo soportar estar a solas en la oscuridad. La siguiente fase de la recuperación de Ted comenzó en 1920, cuando se inscribió en un curso de un año sobre horticultura, una de las muchas iniciativas que surgieron en los años de posguerra con el objeto de rehabilitar a los exmilitares traumatizados. Después de esto, se marchó a Canadá y dejó a Fanny en Inglaterra. Fue en busca de nuevas oportunidades, con la esperanza de que el cultivo de la tierra pudiera mejorar su fuerza física y mental. En aquella época, el gobierno canadiense había puesto en marcha programas para atraer a los exmilitares, y miles de hombres que habían vuelto de la guerra hicieron la larga travesía del Atlántico. Ted trabajó recogiendo trigo en Winnipeg y después encontró un empleo más estable como hortelano en un rancho ganadero de Alberta. Fanny estuvo a su lado durante una parte de los 2 años que pasó allí, pero por el motivo que fuera, su sueño de empezar una nueva vida en Canadá no se hizo realidad. Sin embargo, cuando Ted regresó a Inglaterra, era un hombre más fuerte y en forma. Al cabo de unos años, él y Fanny compraron una pequeña
Sample complete. Ready to continue?